El año pasado, durante el Chao Game Showcase del mes de noviembre, se presentaron muchos proyectos en donde destacó Sonic Legends, principalmente. Sin embargo, eso no quiere decir que los demás no eran de calidad, pero no cargaban un gran nombre detrás, lo que podría hacer que algunos juegos pasaran desapercibidos a pesar de estar hechos de una manera excelente. Este es el caso de un estupendo fangame de Sonic que casualmente recuerda mucho a Legends, pero con identidad propia. Una gran promesa para el futuro y que me ha brindado una excelente experiencia al jugarlo. Con una mecánica sencilla pero muy gratificante, les presento a Sonic Audal, un nuevo juego hecho por aficionados al erizo de Sega que pinta buenas maneras. Sí, lo sé, estamos impacientes, así que sin más preámbulo, comenzamos. Sonic Audal es un fangame hecho por Dark Aim, junto a otros colaboradores, usando como herramienta el Harmony Framework en Game Maker Studio 2, el mismo motor usado por Sonic Legends, de allí que tengan tanto parecido. Este proyecto lleva en desarrollo nada más y nada menos que 4 años, y busca, como dice la información del juego, dar giros únicos en la mecánica clásica del Sonic y una forma de jugar lo más parecida posible a las entregas clásicas e incluso al Knuckles Chaotix, todo esto con una nueva apariencia. La historia gira acerca de unos monolitos creados por una civilización que vivía en la isla de Pascua, los cuales eran utilizados para comunicarse, pero fueron invadidos por otra cultura, quienes los desaparecieron dejando los monolitos abandonados. Robotnik se entera de estos artefactos y planea utilizarlos como fuente de energía, así como también para sus planes de conquista. Al iniciar el juego solo podemos seleccionar el modo demo, ya que el título no está completo y por eso las opciones Tiny Attack y Extra no están disponibles. Visualmente es muy bonito, los gráficos tienen mucho color, demasiado diría yo, y cae en el típico error de muchos fangames, saturar el aspecto visual con muchos elementos y colores, aunque bastante menos que la mayoría. Sin embargo, esto no lo hace injugable, pero te puede cansar la vista. En general, el juego luce precioso, incluso hay momentos que son para enmarcar, como los fondos del segundo acto. Las animaciones están muy cuidadas, Sonic se mueve suave como la seda, todo el conjunto se ejecuta a unos sólidos 60 FPS sin brusquedad de ninguna clase. El aspecto sonoro está muy logrado, las músicas son muy movedizas, sonando como orquestas. Destaco la que suena en el segundo acto. Incluso hay detalles como los aplausos al obtener una vida extra. Los efectos cumplen perfectamente. Un pecado es no incluir soporte para controles, por lo que nos toca usar el teclado o programas como Joy2Key para usar el control y hacer más cómodo el manejo. Menos mal que es sencillo, ya que solo usamos las teclas direccionales y un botón de salto. Los movimientos disponibles son los típicos de siempre, el Spin Dash, el Super Peel Out y el Drop Dash, ejecutados de la misma manera como arriba o abajo más alto. Hay poca cantidad de enemigos, pero están bien diseñados. Pueden confundirse con el entorno debido a su colorido. Al acabar con ellos sueltan un anillo de color gris, ni idea qué significa eso. También contamos con los escudos de los Sonic clásicos, el normal, el de fuego, agua o electricidad. El diseño de los niveles me parece excelente, son bastante grandes y con muchos diferentes niveles de altura y caminos, así como también loopings y bucles. Igualmente me encontré un anillo gigante pero no tiene utilidad, a lo mejor es una fase de bonus que no ha sido implementada todavía. Los checkpoints tienen una curiosidad, en la punta tienen un icono que recuerda bastante al logo de la Sega Saturn. Esta demo solo incluye una zona con 2 actos, Audi Isle, por lo que quedamos con ganas de más. Tiene algún bug, pero no es algo que salga seguido, es muy ocasional.
En fin, una muy buena sorpresa que todos deseamos que no se quede solo en una demo y podamos disfrutar de este excelente juego de forma completa. En conclusión, este fangame se ha ganado el cariño del público que lo probó y se ha convertido en un serio candidato a ser uno de los mejores títulos de Sonic hecho por aficionados. Una promesa a futuro que se puede codear con muchos otros títulos de fama ya instaurada, como Triple Trouble 16 bits, Galactic o Legends, y que hay que tener en cuenta. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Sonic Aural? ¿Dispuesto a dar guerra a los pesos pesados del fangame de Sonic? ¿Te resulta muy parecido al Legends? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.